Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La Ilustración, que comenzó en la Europa del siglo XVIII, está en el corazón del cosmopolitismo moderno actual. Si está familiarizado con la historia europea, probablemente haya oído hablar del período conocido como la Ilustración. Conocida a veces como la Era de la Razón, fue un momento histórico decisivo. De hecho, influyó profundamente en el desarrollo futuro de la sociedad occidental. La Ilustración comenzó en la primera mitad del siglo XVIII, y ofreció un antídoto vigorizante contra la ignorancia, el terror y la paranoia desenfrenados de los que la sociedad había estado esclavizada anteriormente. Antes de la Ilustración, los episodios de mal tiempo se atribuían a brujas o a dioses furiosos que moraban en el cielo, los océanos y los bosques eran el dominio de las bestias malvadas, y decenas de personas eran torturadas y asesinadas en nombre de la religión. Ya era hora de cambiar. Y así empezaron a tomar forma 4 temas principales de la Ilustración: la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. La razón significa que hay cosas en el mundo que no son negociables, que no importa lo que diga el supuesto texto sagrado o el líder autoritario, solo la razón puede dictar el derecho supremo. Un buen ejemplo es la esclavitud. Antes de la era de la razón, la esclavitud era vista como una realidad, pero a medida que se difundieron los valores de la Ilustración, la razón sacudió los cimientos de esta práctica bárbara y, finalmente, ayudó a derribarla. Con el énfasis en la ciencia, la gente comenzó a valorar el conocimiento, especialmente en lo que respecta a ciertos rasgos humanos universales. Las primeras versiones de la neurociencia, la psicología y la antropología cultural abrieron la puerta al humanismo, que ofrecía una forma secular para que las personas se entendieran y respetaran unas a otras. Antes de este período, el fervor religioso había sido responsable del baño de sangre de las cruzadas, y el humanismo ofrecía una base moral para reconocer que el genocidio y las conquistas asesinas no eran aceptables. El humanismo también condujo a lo que se conoce como cosmopolitismo, que se puede ver en los valores modernos de hoy. El cosmopolitismo es un rechazo al tribalismo y a la estrechez de miras que enfrenta a un grupo contra todos los demás. Considera a todos como hijos del mundo, y reconoce que el hecho de que alguien haya nacido en un país diferente no significa que merezca menos los mismos derechos. Si bien muchos sugieren que las cosas están peor que nunca, todavía estamos experimentando los beneficios de la Ilustración. Aunque la gente no lo sabía, a principios del siglo XIX, hay una muy buena razón para establecer un sistema cosmopolita de comercio global y beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque cuanto más diverso e interconectado se vuelve un sistema, más resistente se vuelve contra la entropía. La entropía se describe en la segunda ley de la termodinámica, y dice que un sistema cerrado eventualmente se derrumbará debido al impacto de fuerzas externas. Si construyes un castillo de arena en la playa y te alejas de él, el viento y la marea, así como los animales y otras personas, garantizarán su desaparición. Esta ley de la entropía se aplica a los humanos y al universo entero, y es por eso que algunas personas siguen insistiendo en que las cosas están en un estado de declive. De vez en cuando, otro crítico cultural dirá que los beneficios de la Ilustración desaparecieron hace mucho tiempo, y que ahora estamos dando vueltas por el desagüe. Según ellos, basta con echar un vistazo a las noticias para demostrar que la razón está en desuso, y que reinan las mentalidades de la guerra, la violencia, el crimen y el resurgimiento del tribalismo. Sin embargo, hay muchos vacíos en esta perspectiva, que exploraremos en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero, es importante reconocer que un organismo no es un sistema cerrado y, por lo tanto, puede oponerse a la entropía. Esto es parte de la razón por la que la Ilustración puede, y ha seguido, floreciendo. Al absorber una cantidad creciente de energía de una variedad de fuentes, un organismo puede aumentar el nivel de orden en lugar de dejar que ese orden se desmorone. Ahora, si observamos cualquier cantidad de gráficos y datos concretos y basados en hechos sobre el estado del mundo en los últimos 100 años o más, podemos ver que todavía estamos en proceso de añadir energía y de mejorar considerablemente. Ya se trate de la esperanza de vida, las tasas de criminalidad, los niveles de felicidad, la riqueza o la calidad de vida,
casi todos los indicadores mensurables de la buena vida han ido en aumento y no muestran signos de detenerse. Echemos un vistazo a algunos de estos números. La iluminación ha mejorado nuestra esperanza de vida, salud y sustento. A principios de la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, la esperanza de vida promedio mundial era de 29 años. Eso no es nada bueno, incluso se cree que nuestros antepasados cazadores-recolectores vivieron unos 32,5 años. Pero después de la Ilustración, la esperanza de vida de las personas de todo el mundo ha aumentado a pasos agigantados. Uno de los factores más importantes es la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que, desde el punto de vista estadístico, mejora significativamente las cifras generales de esperanza de vida. Y si bien mueren muchos menos bebés, las madres también sobreviven al parto a un ritmo mucho mayor que hace unas pocas generaciones. No importa si tienes 50, 60 o 70 años, ahora puedes esperar vivir más que nunca. En 1845, una persona de 30 años en Gran Bretaña podía esperar vivir otros 30 años, mientras que una persona de 80 años podía contar con unos 5 más. En 2011, esa persona de 30 años podría esperar otros 52 años, mientras que la persona de 80 años podría esperar 9 años más. Este tipo de mejora es global. En Etiopía, un niño de 10 años en 1950 podía esperar 34 años más, pero un niño de 10 años hoy puede esperar 51 años más. También cabe esperar que estos años se vivan con mejor salud que las generaciones anteriores, gracias a los nuevos avances en el conocimiento que han llevado a la erradicación total o casi total de enfermedades como la poliomielitis, la viruela, el sarampión y la rubéola. En el siglo XIX y principios del XX, no importaba si eras la persona más pobre o la más rica del mundo, tenías la misma probabilidad de morir a causa de una infección. Basta con pensar en el hijo del 30º presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. A los 16 años, Calvin Jr. sucumbió a una infección tras sufrir una ampolla particularmente grave a causa de un partido de tenis. Hoy en día, valoramos la ciencia y el conocimiento, y las personas conocen los beneficios de lavarse las manos, usar mosquiteras y hervir el agua potable. Además, sorprendentemente, la hambruna es casi cosa del pasado. Hace solo 150 años, los niños de Suecia se morían de hambre durante los largos inviernos. Y hace apenas 45 años, el 35% del mundo estaba desnutrido. Esa cifra cayó a un mínimo histórico del 13% en 2015. Lo que hace que esto sea aún más impresionante es el hecho de que se hayan añadido 5.000 millones de personas al planeta en ese tiempo. Esto se debe a la ciencia de la agricultura y al progreso que se ha logrado, especialmente en nuestra capacidad de utilizar menos tierra y agua para cultivar más granos llenos de nutrientes. La Ilustración ha traído al mundo más riqueza y menos desigualdad. Antes de la Ilustración, era común que los pobres de una nación se vieran obligados a realizar trabajos agotadores por casi ningún pago. En Inglaterra, los pobres trituraban los huesos para obtener fertilizantes, mientras que en París los encadenaban y los obligaban a limpiar los desagües de la ciudad. En 1820, cerca del 90% del mundo vivía en la pobreza extrema, pero fue entonces cuando las herramientas de la Ilustración realmente empezaron a surtir efecto. Entre 1820 y 1900, el ingreso mundial se triplicó. Las naciones, como Inglaterra, habían empezado a utilizar el comercio como una herramienta para mejorar las relaciones internacionales, dejando de lado las diferencias religiosas en favor del beneficio mutuo. Esta actitud cosmopolita fue asumida por muchos otros países y, gradualmente, la riqueza se extendió por todo el mundo. Entre 1900 y 1950, el ingreso mundial volvió a triplicarse, y luego solo se necesitaron 33 años para triplicarse por tercera vez. Ahora, Corea del Sur y Singapur se están haciendo ricos, mientras que Vietnam, Ruanda y El Salvador duplican sus ingresos cada 18 años, y otras 40 naciones duplican los suyos cada 35 años. Con este crecimiento, es de esperar que siga un período de desigualdad. Pero a medida que pasa el tiempo, esta desigualdad se nivela naturalmente, que es lo que estamos viendo hoy.
Esto se denomina curva de Kuznets, que lleva el nombre del economista Simon Kuznets. Muchas naciones experimentaron un rápido crecimiento en la década de 1970, y en este periodo la desigualdad era muy evidente. Sin embargo, desde entonces, las cosas han seguido la curva de Kuznets. Los datos muestran una disminución gradual de la desigualdad de riqueza. Esta disminución también es paralela a la disminución de los niveles de pobreza. Otra regla que podemos ver en acción es la ley de Wagner, que establece que cuanto más rico se hace un país, más gasta en programas sociales que benefician a los pobres. En los países europeos, a principios del siglo XX, la cantidad promedio de ingresos gastados fue del 1,5%. Ahora, un promedio del 22% se destina a programas sociales y ayuda a los pobres. La Ilustración ha reducido la violencia, y nos ha llevado al momento más seguro de la historia. Hay poco espacio para el optimismo en la guerra que se está librando en Siria. Estimaciones muy conservadoras sitúan el número de muertes, solo en 2016, en 250.000 personas. Pero si quieres una evaluación precisa de lo violentos que somos en todo el mundo en estos días, los datos muestran que la guerra es mucho menos desenfrenada de lo que solía ser. Se podría pensar que hoy también hay un número sin precedentes de refugiados, pero si retrocedemos unas décadas, hasta 1971, vemos que la guerra de Bangladesh desplazó a 10 millones de personas. En 1947, el cambio en las fronteras de la India convirtió a 14 millones de personas en refugiados. Y, durante la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas se vieron obligadas a huir. La Ilustración creía que la resolución de problemas era la clave para el progreso y la resolución de disputas y, en el siglo XXI, esto ha sido, en general, un éxito. En 1945, se crearon las Naciones Unidas y, con ellas, llegó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Escrito por un grupo diverso que incluye a Mohandas Gandhi, Aldous Huxley y eruditos musulmanes, este es quizás uno de los documentos más humanistas y alineados con la Ilustración que se hayan creado. Desde entonces, esta organización ha tenido una gran influencia a la hora de ayudar a resolver disputas, junto con la continuación de los acuerdos comerciales y comerciales que han ayudado a forjar relaciones internacionales saludables. Así que, durante 70 años, las guerras han sido pocas y distantes entre sí. Y en 2009 disminuyeron considerablemente después de que varias guerras civiles llegaran a su fin, incluidas las de Angola, Chad, Perú y Sri Lanka. Con el aumento de la riqueza en la mayoría de los países del mundo, hay menos posibilidades de que los grupos militantes se levanten y traten de convencer a la gente de que deben unirse a la revolución. Con un aumento de la riqueza, una nación puede empezar a ofrecer mejores servicios de salud y educación, y el incentivo para la guerra civil se reduce considerablemente. Esto es lo que podemos ver en los datos de todo el mundo, y vemos menos incentivos para la delincuencia a medida que el mundo se convierte en un lugar más próspero. La democracia, la igualdad de derechos y una mejor calidad de vida son valores importantes que florecen gracias a la Ilustración. En la década de 1970, las cosas no pintaban muy bien para la democracia. En Alemania Occidental, el canciller Willy Brandt llamó a la democracia un remanente peculiar sin futuro. Pero Brandt no sabía que estaba a la vuelta de la esquina un enorme impulso hacia la democracia, en el que una nación tras otra adoptaría su propia versión de la forma de gobierno de la Ilustración. La democracia es en gran medida el resultado de los pensadores de la Ilustración que buscaban una forma de gobierno mejor que el reino del terror que había asolado al mundo desde los tiempos bíblicos. La gente estaba cansada de la esclavitud, la tortura, los sacrificios humanos y la mutilación pública de los disidentes. Otra cosa que la gente quería evitar eran las rupturas de liderazgo, como las que condujeron a las sangrientas revoluciones en China y México a principios del siglo XX. En este sentido, la democracia es una forma de proteger a las personas tanto de la tiranía como de la anarquía, y se ha demostrado que es la única forma de gobierno con un crecimiento económico más saludable, menos genocidios y mejor educación. En 2015, había 103 naciones democráticas, un número bastante bueno, teniendo en cuenta que se redujo a 12 durante los levantamientos fascistas de la década de 1920.
El cambio hacia la democracia ha sido una bendición para la agenda de la Ilustración y, dado que ha permitido que el mundo se vuelva más cosmopolita, también ha reducido las actitudes racistas y sexistas. En pocas palabras, el racismo y el sexismo son argumentos insostenibles, lo que significa que no pueden resistir el escrutinio, y que no hay una defensa racional o razonable de los mismos. En un mundo más cosmopolita, con más viajes y más personas cruzándose, es mucho más probable que las personas se expongan a ideas ilustradas, y que sus suposiciones poco ilustradas se cuestionen y refuten. Por lo tanto, tiene sentido que el mundo moderno tenga muchas menos leyes discriminatorias étnicas y raciales en vigor. En 1950, la mitad de las naciones del mundo tenían estas leyes, pero en 2003, esa cifra se había reducido a menos de una quinta parte. Y con la excepción de la Ciudad del Vaticano, las mujeres ahora pueden votar en todos los lugares donde los hombres puedan votar. El entorno y las amenazas existenciales pueden afrontarse con una razón optimista, en lugar de con pesimismo y fatalidad. Las noticias diarias ofrecen muchas cosas por las que asustarse. Pero si investigas un poco y descubres el verdadero problema, no hay tantas razones para entrar en pánico como crees. Caso en cuestión: terrorismo. Las acciones del ISIS y otras organizaciones terroristas son aborrecibles, pero ¿tienen razón los estadounidenses al pensar que el ISIS es una amenaza inmediata a la existencia de los Estados Unidos? Después de todo, esto es lo que creía la mayoría de los estadounidenses en una encuesta de 2016. La realidad es que es más probable que un estadounidense muera a causa de un rayo o una picadura de abeja que a un terrorista. Si observamos las estadísticas mundiales, todas las personas seguirían teniendo 125 veces más probabilidades de morir en un accidente que a manos de un terrorista. La gente tiene miedo debido al sesgo negativo y al sensacionalismo alarmista que manchan la presentación de las noticias mundiales por parte de los medios de comunicación. A la prensa le gusta exagerar la gravedad de todo tipo de amenazas existenciales. No es raro leer artículos sobre inteligencia artificial, IA, que sugieren que estamos a unos minutos de una situación similar a la de Terminator, y que un programa de IA pronto empezará a matar humanos porque malinterpretó sus directivas de programación. Incluso se ha citado a Elon Musk y Stephen Hawking diciendo que la IA es una amenaza demasiado real. Sin embargo, hay muy pocos motivos para concluir que la capacidad de la IA para conducir un coche o derrotar a alguien en el juego de mesa Go signifique que represente una grave amenaza para la humanidad. De hecho, a medida que la tecnología ha avanzado, también se ha vuelto más segura, con más niveles de monitoreo a prueba de fallos. Si algo representa una amenaza, lo más probable es que haya alguien con un interruptor que esté monitoreando a la persona con el interruptor, que esté monitoreando a otra persona, etc. Si las personas son lo suficientemente inteligentes como para crear un programa de IA innovador, sin duda tienen planes de contingencia para cualquier problema que se les ocurra. Tenga cuidado con la política y las organizaciones que intentan denigrar la ciencia y la razón. Lo creas o no, la ciencia no tiene una agenda, aparte de usar la información para obtener conocimiento. No es un campo que exista con la intención de abrir huecos en su religión o sistema de creencias. Y al contrario de lo que algunos han sugerido, la ciencia no es racista, sexista ni responsable del Holocausto. Puede parecer absurdo, pero hay una larga historia de ataques a la ciencia por la ignorancia y los malentendidos, por no hablar de personas que intentan promover sus propios planes. Dado que la ciencia es uno de los principios de la Ilustración, es importante detectar esta tontería y ver la verdad. Una afirmación popular es que la ciencia impulsó la agenda nazi de Hitler, a pesar de que Hitler estaba expresamente en contra de la ciencia, la razón, el progreso y, por lo tanto, estaba en contra de la Ilustración. Sin embargo, algunas personas afirman que la ciencia llevó al Holocausto, un argumento que se basa en el mito ario, inventado por Arthur de Gobineau, promovido por Wagner y abrazado por Hitler. Según el mito, la raza aria era perfecta hasta que fue arruinada por otras razas, una idea que va en contra del darwinismo, que sostiene que todos los seres humanos tienen impulsos básicos, y que ningún grupo es superior a ningún otro. La gente también culpa a la eugenesia por las acciones de Hitler, a pesar de que la eugenesia propuesta por Francis Galton, un estadístico y erudito victoriano,
se limitaba a incentivar a las personas con talento a procrear. No tenía nada que ver con la esterilización de personas no aptas, que es una propuesta poco científica que otras personas presentaron algún tiempo después. Hoy en día, es probable que los ataques a la ciencia sean intentos poco velados de desacreditar una preocupación legítima, como el cambio climático. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad es reducir las emisiones de CO2 en un 50% para 2050 y eliminarlas por completo para 2100. Si no lo hacemos, es muy probable que las temperaturas globales superen los 2 grados centígrados adicionales, lo que provocará que el permafrost se derrita, eleve el nivel del mar y provoque todo tipo de catástrofes. No se trata de una conspiración china, como ha sugerido Donald Trump, es ciencia real. A pesar de los recientes repuntes del populismo, la ilustración sigue siendo el camino a seguir. Si bien no cabe duda de que es preocupante ver a Donald Trump, a quien el autor considera claramente contrario a la ilustración, ganar la presidencia de los Estados Unidos, todavía nos reconforta un poco el hecho de que haya perdido el voto popular por un margen significativo, y tenga uno de los índices de aprobación más bajos de todos los presidentes de los Estados Unidos. Otra ventaja de la democracia es que existen frenos y contrapesos para evitar que los demagogos autoritarios causen demasiados estragos, y ya hemos visto al sistema judicial impedir algunos de sus intentos de sobrepasar sus límites. En Europa también ha habido un movimiento de personas que se oponen a los valores de la Ilustración, pero hay motivos para creer que esto también pasará. En toda Europa, los partidos populistas, que favorecen los valores nacionalistas, tribalistas y anticosmopolitas, solo han conseguido obtener alrededor del 13% de los votos y, en última instancia, han perdido tantos escaños legislativos como los que han ganado. Puede que se hayan afianzado en Polonia y Hungría, pero las cifras muestran que estos votantes populistas son viejos y no son la voz del futuro. Si bien la votación del Brexit puede haber sido alarmante, solo el 29% de las personas con educación universitaria votaron a favor. En 2016, los votantes a favor de la salida manifestaron su desaprobación por la forma en que el mundo se ha vuelto más cosmopolita, pero es probable que sigan haciéndolo a pesar de sus protestas. Las generaciones más jóvenes de todo el mundo se muestran más progresistas, tolerantes y menos religiosas que la generación anterior. Según el Índice Global de Religiosidad y Ateísmo de Wing Gallup International, incluso en países tradicionalmente religiosos, como Polonia, Turquía y Rusia, hubo una disminución promedio del 9% en el número de personas que se identificaron como religiosas entre 2005 y 2012. Por lo tanto, con cada generación sucesiva, vemos que más personas confían en la razón, la ciencia y el humanismo como fuente de sus valores. Si bien la religión no tiene por qué estar reñida con la Ilustración, el progreso puede verse obstaculizado cuando las personas basan sus valores en la interpretación de los textos sagrados. A pesar de las profecías pesimistas de los críticos culturales, y de la negatividad de los medios de comunicación, los datos muestran una historia positiva, una historia del triunfo de la razón, y el humanismo en los últimos 100 años. Y no hay ninguna razón para pensar que este progreso vaya a revertirse. De hecho, las opiniones y las encuestas de los jóvenes de hoy muestran que están aún más en línea con los valores de la Ilustración que las personas que los llevaron a donde están hoy.